Buenas tardes, jóvenes. Perdón la tardanza. Chiqui me tarde, lo siento. Eh, ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Jennifer, alguien por favor que me confirme si me escucha. Sí, profe. Se te ¿Qué? escucha bien. Sí, profe. Gracias, 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 gracias. Buenos Aires. Sí, van entrando. Bueno, 10 están. A ver, acá entran más. Juan, Paloma. Tres. Vamos a esperar un minutito más. Hoy terminaríamos la unidad 5, 6 de derivadas por fin, ¿verdad? Y hoy estaríamos dando un poco más corto, o sea, los temas son más cortos, o sea, las fórmulas, la forma, los ítems son más cortos, pero el ejercicio un poco más larguito. Entonces, vamos a enfocarnos en eso hoy. Creo que podemos empezar ya para que nos dé todo el tiempo. Aquí. Bueno. Semana, Lidia, semana 12, 12ª semana, del 23 al 28. Hoy concluiríamos lo que es derivadas y vamos a enfocarnos en la derivada polinómica, derivada de producto de funciones, derivada de fracciones, derivada de cociente de funciones, también derivada compuesta o regla de la cadena, que ya dimos más o menos una introducción la semana pasada, una sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar. Como les digo, todo es ejercicio directo. Me preocupó el video, ahora me voy a quedar, ¿verdad? Yo pongo así en mi nivel ahora para que vean la pizarra más, para que pueda escribir, me edito así. El video anterior, yo no sé, no creo todavía que ustedes hayan visto, pero para mí que no salió bien. Pero en todo caso voy a hacer un repaso para, o sea, una retroalimentación, vamos a adelantar, ¿verdad? La retroalimentación antes del examen. O sea, ese día en que rinda a lo mejor va a coincidir y van a tener su retroalimentación, ¿verdad? Y entonces ahí voy a volver a explicar las otras clases, o sea, la anterior clase también va a estar incluida. Entonces, eso nomás quería decir, porque de repente yo no creo que hayan visto todavía el video, pero desde mi punto de vista no se ve bien. Y por eso es que cuando no se ve bien me tienen que avisar, para que yo pueda enfocar mejor mi cámara, ¿verdad? Y eso, vamos a ver ahora este primer caso, es derivada polinómica. La derivada polinómica tiene esta forma, ¿verdad? Acá, como una fórmula larga, ¿verdad? Pero relativamente lo que hace es lo mismo que les expliqué la semana pasada. En este caso vamos a hacer f de x igual a, en este caso, 5x cubo menos 3x cuadrado más 6x más 1. Voy a bajar. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con esta función? Voy a derivar, es mucho más larga, voy a hacer por proceso o por pasos para que vayan entendiendo. Entonces voy a hacer y' es igual a, acá tengo un coeficiente o un número, ¿verdad? Entonces voy a hacer 5 por, va a bajar ese 3, va a ser 3x 3 menos 1. Siempre le tengo que restar 1. Menos 3, el coeficiente de este, va a bajar ahora el 2, x 2 menos 1. Más 6 por, y ahí me quedo.
X, recuerden que era una de esas funciones de las derivadas que se llamaba función identidad, donde la derivada de X era directamente 1. Entonces, yo voy a poner 1 más. Y después también teníamos otro caso en donde teníamos la derivada de una constante, donde esa constante se hacía 0 al derivar. Recuerden que constante decimos a los números, ¿verdad? Una vez que llego hasta acá, todo el desarrollo, yo hago esta parte para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Hago y' es igual a 5 por 3 es 15, x, 3 menos 1 va a ser obviamente 2, menos 3 por 2 es 6, x, 2 menos 1, 1, entonces ya no pongo, más 6 por 1, 6. Y este sería la derivada polinómica. Entonces, de esta forma yo puedo desarrollar este tipo de derivadas, ¿verdad? Que ya son polinomios. Vamos a seguir con el siguiente. Este sería el caso. El otro caso es la derivada de un producto. Que más que menos, cuando estaba en el colegio, digo, ¿verdad? Que se supone que habrán dado esta parte, ¿verdad? Porque si no ya sería un escándalo. Derivada de producto tenía esta forma. F de X igual a U por V. Esta sería la forma en que se va a presentar el ejercicio. Yo aplicaría, o sea, para resolver I' igual a U' por V más U por V'. Eso sería lo que yo tengo que hacer con mi función, ¿verdad? Entonces ahí tengo como ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 3 en el primer paréntesis por 2x menos 1. Este sería mi función. Voy a bajar para que se vea mejor. Ahí. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Yo tengo este comportamiento que tienen un producto, ¿verdad? Obviamente es un producto. Entonces yo digo que este primer paréntesis va a ser U y este B, porque tengo un producto. En base a eso yo voy a armar mi derivada y empiezo a decir I' va a ser igual a x cuadrado más 3' por, tengo que poner la comillita, B, que va a ser 2x menos 1, ese sería B, más U, que era x cuadrado más 3, este sin derivada, por B, 2x menos 1'. Ahí te das cuenta que U por B, ¿cuáles son los que voy a derivar? Solo lo que tiene la comillita acá. Entonces, en eso me voy a enfocar ahora. En este caso en particular, yo les recomiendo, ¿verdad? Es una recomendación, si quieren hacerlo, pueden apartar cada caso. En este caso, o sea, lo que están entre las comillitas, en este caso, acá tengo x cuadrado más 3 y derivo yo aparte. Ustedes van a tener en su cuaderno, obviamente, entonces van a poder hacerlo. ¿Para qué? Para que no tengan ese proceso que suelo hacer de la resta, de menos 1 y multiplicaciones, y pongan directo nomás ya el resultado. Es una sugerencia, eso depende de ustedes. Entonces bajo este 2x y hago 2 menos 1 y este 3 va a ser 0, más 0. Entonces esto va a ser 2x, su resultado, ¿verdad? Y esto tendrían ustedes su cálculo auxiliar. Este 2x yo voy a poner acá y' igual, en vez de este paréntesis que está acá, yo ya voy a poner el resultado nomás ya, 2x por 2x menos 1, más, bajo este porque no es este el que voy a derivar, sino es este. Entonces aquí voy a bajar esto y es 2x menos 1. Entonces sé que esta x, su derivada, es de una función de identidad, entonces va a ser 1. 2 por 1 menos 0, porque esta es una constante, el resultado va a ser 2. Entonces aquí va a ser por 2. Cuando llego hasta acá, esto yo hice acá para que ustedes vean que pueden hacer un cálculo auxiliar. Ahora ya borrar porque a mí me falta espacio. Entonces,
¿Qué voy a hacer ahí? Ahora voy a distribuir. Esto se va a distribuir aquí. Bueno, realmente esto acá y esto acá. Voy a ir distribuyendo y va a ser y' igual a 2 por 2, 4, x cuadrado. X por x cuadrado. Más por menos, 2x. 2x por 1, 2x. Más. El 2 distribuye va a ser 2x cuadrado más por más, 2 por 3, 6. Una vez que llego ahí, todo distribuido, debo recordar, siempre estamos utilizando lo de matemática 1. Debo recordar términos semejantes, ambas biopea. Términos semejantes era cuando yo tenía igual letra, igual exponente y eso yo podía efectuar, o sea, sumar o restar, dependiendo de lo que se presente. Entonces, y' va a ser igual a este voy a poder con este efectuar y voy a sumar porque son positivos. Va a ser 4 más 2, 6, x cuadrado y los otros dos voy a bajar nomás porque ya no hay nada que hacer en este caso. Más 6. Esto puede ser un resultado, como también puede ocurrir que puedo factorizar también el resultado final. Esto, por ejemplo, es divisible entre 2, el 6, el 2 y el 6. Entonces puedo hacer 2 paréntesis y hago 6x cuadrado dividido 2 va a ser 3x cuadrado menos 2x dividido 2 va a ser x más 6 dividido 2 va a ser 3. Y acá se termina. Podría ser este como este el resultado final. Entonces hay que respetar correctamente, sean ordenados para que siempre les salga bien. Entonces utilizan cuando es producto esta fórmula, arman la fórmula en sí por cada uno y solamente lo que tiene la parte de la comillita es lo que ustedes van a derivar. Luego tienen que distribuir y hacer todo lo que aprendieron en matemática 1. Porque ese es el tema con matemática 2, que estiramos lo que aprendimos en matemática 1. Bueno, acá ven que el resultado final que quedó en el Power es este. Es igualmente válido, ¿está? Yo les muestro nomás que se puede llegar hasta el final. Bueno, el siguiente caso, chicos, es la derivada de fracciones. Y aunque dimos la vez pasada, yo quiero volver a recalcar porque yo les voy a mostrar utilizando raíces también. Entonces, vamos a hacer. Aquí. Enorme es mi pizarra, pero mi cámara es el tema que no acapara todo. Bueno, entonces tengo lo que es la derivada de fracciones. En este caso tengo una fracción muy pequeña, o sea, una función muy pequeña que es f de x igual a x1 sobre 3. Esta es una función fraccionaria. Danilo, ahí entra. Bueno, ¿qué es lo que yo hago cuando es fraccionario? Lo mismo voy a aplicar como si fuera un exponente entero. Entonces lo que voy a hacer es que ese 1 sobre 3 va a bajar como un coeficiente y voy a decir y' es igual a 1 sobre 3 x y ese 1 sobre 3 voy a restarle 1. Y' va a ser igual, escribo 1 sobre 3 x y acá le hago la resta, que no me acuerdo cuánto era, 1 sobre 3 menos 1 es menos 2 sobre 3, acá tengo la calculadora, menos 2, no sé si dice menos 2 sobre 3, menos 2 sobre 3. Cuando llego acá, la verdad que me encantaría que lleguen hasta el final. Entonces, esta parte que está acá, ven que está con exponente negativo. Nosotros para que esto cambie, tenemos que pasar, esto está en el numerador, esto tiene que pasar en el denominador para que cambie de signo. ¿Qué tiene que cambiar de signo? El exponente. Entonces voy a hacer y' es igual a 1 sobre 3, esto voy a extender y va a ser 3x 2 sobre 3, pero ya positivo, acá abajo, al bajar en el denominador. Y si yo esto quiero que, como me estoy agarrando de este ejercicio para que practiquemos lo que son los temas de raíces, entonces digo, recuerden que el exponente era
el exponente era el numerador. Y mientras que el índice de la raíz era el denominador. Entonces, bajo ese concepto, yo voy a poder armar esta raíz que está acá. O sea, este exponente fraccionario yo voy a poder convertir en una raíz. Entonces voy a decir, y' es igual a 1 sobre 3 raíz de... ¿Cuál era el índice? El denominador. Este es el denominador. Recuerden, numerador y denominador. Denominador el de abajo, numerador el de arriba. Entonces, este que está acá sería el denominador. Acá voy a poner 3. Y la X aquí, mientras que el numerador es 2. Este sería el resultado final hasta llegar a las raíces. ¿Está? No bajé mi PowerPoint. Ahí para que se vea bien. Entonces, esto es un exponente fraccionario, baja como coeficiente, siempre le resto menos 1. Si llega a salir negativo, debo sí o sí bajar al denominador, ¿verdad? Eso sí es negativo. Si es positivo, arriba queda y puedo convertir también en raíz, ¿está? Pero en este caso, como es negativo, primero debe bajar al denominador. Una vez llegado ahí, yo puedo convertir en raíz, ¿está? Entonces, este sería para derivada de fracciones. Ahí no me cambia, ahí ya. Ahora tenemos la derivada de cociente. No sé si queda un poquitito más. La derivada de cociente tiene también una formulita parecida al de producto. En este caso, se me tiene que presentar el ejercicio como f de x igual a u sobre b. Esto sería la presentación, una fracción le tiene que salir. Para que ustedes puedan convertir luego en la derivada de y' igual a u' por b menos u por b' sobre b cuadrado. Hasta ahí. Cuando llego ahí, yo entonces, esto sería la fórmula que yo tendría que usar cuando se me presenta un ejercicio fraccionario, una una función fraccionaria que tengo que derivar. Entonces ahora les voy a mostrar el ejemplo. Dice f de x igual a, es 2x más 1 sobre 3x cuadrado menos 3. 3x cuadrado menos 3. Ese sería mi ejercicio. A ver, copié bien. 2x más 1 y 3x cuadrado menos 1. Sí, menos 3. Voy a bajar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Este es el comportamiento que veo. El de arriba va a ser u y el de abajo va a ser b. ¿Está? Entonces, con ese concepto yo voy a armar mi derivada con esta fórmula y digo, y' igual a, u' va a ser 2x más 1' por paréntesis, b que era 3x cuadrado menos 3, menos u es 2x más 1 por, y ahí voy a poner 3x cuadrado menos 3. No sé si se ve ahí. Ahí. Voy a cambiar por el pincel porque está muy claro ya. Sobre, pongo acá 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahí. Entonces, una vez que yo armé todito en base a esta fórmula, lo que tengo acá, les recomiendo, o sea, no les recomiendo, les digo, ¿verdad? Que esta parte, en la parte de abajo, que tienen la b cuadrado, van a dejar eso hasta el final. Hasta el final, eso no se va a desarrollar, ¿está bien? Solo lo de arriba ustedes van a trabajar. Entonces voy a hacer mi cálculo auxiliar acá, de este primero, 2x menos más 1, voy a derivar y digo 2 por esta x va a ser obviamente 1 y esto va a ser 0.
Entonces mi resultado va a ser 2. Y hago y' igual a 2 por paréntesis 3x cuadrado menos 3 menos 2x más 1 por, y ahora voy a hacer el otro que es para derivar, que es 3x cuadrado menos 3 es igual. Este 2 va a bajar con el 3 y voy a restarle 2 menos 1. Y este que está acá menos 3 es 0. Entonces el resultado final es 3 por 2, 6, x nada más. Entonces esto voy a poner acá, 6x. Y obviamente tengo que escribir el denominador abajo. 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Cuando ya derivé todo, obviamente me queda hacer las cuestiones de distributivas y demás, ¿verdad? Entonces voy a hacer hacia acá para ver que me quede más espacio. Y' igual. Y voy a distribuir esto acá y esto acá, el 2 primero. Y va a ser 2 por 3, 6 y el x cuadrado pasa igual. Más por menos, menos 2 por 3, 6. Acá, 2 por 3, x cuadrado es 6x cuadrado. Y acá 2 por 3, 6, negativo. Ahora acá hay un tema que yo no tengo problema si es que ustedes entienden este 6x, yo tengo que distribuir por este paréntesis. Y también yo tengo acá un problemita que quiero que tengan en cuenta. Tengo un número negativo ahí enfrente de ese paréntesis. Y cuando tengo un número negativo, ocurre que tiene que cambiar de signo lo que está dentro del paréntesis. Esa es una regla en matemáticas. Pero yo lo que voy a hacer es primero distribuir este 6x con el paréntesis, sin tener en cuenta aún el signo. Entonces yo voy a abrir un paréntesis por el momento y respetando todavía esto, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es distribuir acá primero, va a ser 6 por 2, 12x cuadrado. Ahí. 6 por 2, 12, x por x cuadrado. Más por más, 6 por x, 6x por 1, 6x. Ahí. Y copio otra vez lo de abajo, 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces lo que hice es distribuir primero el 6x con todo el paréntesis respetando todavía el signo negativo. Ahora recién voy a cambiar de signo. Ahora recién. Entonces voy a hacer acá la continuación y' igual a, y hago, copio 6x cuadrado menos 6 menos, todo lo que está dentro del paréntesis es positivo, entonces van a ser negativo ahora, menos 12x cuadrado menos 6x. Abajo hago 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Al llegar aquí, obviamente yo voy a fijar otra vez los términos semejantes o los que tienen igual letra y exponente. Y tengo este y este lo que tienen letras iguales. Signos distintos, entonces tengo que hacer una resta. 6 menos 12 va a ser 6, pero negativo porque lleva el signo del mayor. Y' igual a menos 6x cuadrado. Estos obviamente no tienen más parejita ni con qué efectuar, entonces copio igual, menos 6x menos 6. Y aquí va a ser 3x cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto realmente terminaría acá, pero quiero que tengan en cuenta que se puede hacer también esto. Yo puedo llegar a efectuar aún todavía aquí en este caso. Voy a hacer un poquito más pequeño porque me va a faltar dos pasos todavía. Aquí en el numerador yo puedo factorizar 6. Yo puedo factorizar 6. Entonces hago 6 paréntesis y me queda menos 6x cuadrado dividido 6 va a ser menos x cuadrado. Menos 6x dividido 6 menos x. Menos 6 dividido 6 menos 1. Todo es división. Esto que está acá, por más de que tenga un exponente al cuadrado, el binomio es lo que yo no quiero que resuelvan. El famoso, el cuadrado del primero por más el doble. Ese no. Ahora, cuando
yo tengo, por ejemplo, este caso en particular, ven que es un factor común como este de arriba, que es lo que dice acá. Aquí yo puedo factorizar ese 3. Entonces va a ser 3x cuadrado menos 1 al cuadrado, sin olvidarme de eso. Entonces, 3x cuadrado dividido 3 va a ser x cuadrado. 3x dividido menos 3x dividido 3 va a ser menos 1 al cuadrado. Por fin, al final, mi resultado va a ser el siguiente. Simplifico esto que está afuera, me va a quedar 2 menos x cuadrado menos x menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Este sería mi resultado final. De forma ordenada se puede llegar a esta resolución. Espero que se entienda. Hay que colocar bien, hay que hacer por proceso para que se pueda entender bien el desarrollo de este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Entonces, siempre y cuando ustedes se puedan, no siempre van a factorizar, no siempre van a tener este tipo de resultados, pero yo les tengo que mostrar por el que tenga como este tipo de dificultad. Generalmente termina ya al efectuar las diferencias o las sumas y restas acá. Y ya está. Bueno, este sería el de cociente. Y por último tenemos el de derivada compuesta o regla de la cadena, que es aplicada, en este caso vamos a dar aplicada a una raíz. Derivada siempre es muy largo. Siempre es muy largo. Bueno, en este caso en particular no tiene una fórmula, sino más bien una guía, porque tenemos que hacer como si fuera que es una función cualquiera, sino que antes de empezar a hacer la derivada, lo que yo tengo que hacer siempre es convertir primero la función raíz en una función exponencial, en este caso en una función, una función exponencial, ahí tienen como ejemplo. Voy a poner acá para explicarme mejor. F de x igual a, ahí parece que tragué mi f, raíz de 2x cubo menos 6x más 7. En este caso, cuando llegamos acá, voy a bajar esto. Está bien escrito, 2x menos 6 más 7. Cuando yo llego acá, en este caso, yo lo que tengo que hacer es convertir a exponente fraccional. Y recuerden que para eso yo tengo que tener en cuenta el índice es igual al denominador y el exponente al numerador. Entonces voy a convertir esto primero, va a ser f de x igual a. El índice de esta función es 2 porque es raíz cuadrada y la raíz cuadrada no se pinta o no se escribe, no le ponemos 2, a partir de 3 recién, ¿verdad? Entonces ya sabemos que nuestro índice va a ser 2. Ahora el exponente del numerador hay que tener en cuenta y atención, esto completo es un polinomio, ya no tenemos un monomio como en el caso de la derivada de fracciones. En este caso yo ya tengo un polinomio, entonces yo hago este paréntesis y yo sé obviamente que al tener este paréntesis, este tiene exponente 1, porque si no fuera ese el caso, si ese no fuera el caso, ya vendría el ejercicio así entre paréntesis al cuadrado o al cubo o lo que sea para el exponente. Pero en este caso como que es un polinomio pero tiene exponente 1, se asume, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? Voy a sacar y va a ser 2x cubo menos 6x más 7
Y el exponente va a ser, obviamente, el exponente era 1, va a ser acá 1 el numerador y el denominador era el índice, en este caso raíz cuadrada va a ser 2. Cuando yo convierto ahí, yo ya puedo empezar a trabajar y a derivar. Y digo entonces, y prima es igual. ¿Y qué es lo que yo siempre hago? Lo que yo hago es que el exponente, debe bajar como coeficiente, entonces, o número, enfrente. 1 sobre 2 y hago paréntesis 2x cubo menos 6x más 7. ¿Y qué pasaba con el exponente? Se resta 1. Ahora voy a borrar esta parte porque ya tenemos lo que tenemos que hacer. Se le resta 1. Es como si fuera que derivamos algo sencillo, una x. Sino que lo que pasa en este caso es que ya no es solo una x esto, una x grande, que tiene un exponente fraccionario, sino es un polinomio y como tal tenemos que tratarlo. Entonces, baja ese 1 sobre 2 como coeficiente y se le resta 1. Y luego se pone un por. Como esto ya no es un monomio, sino un polinomio, yo debo escribir esto acá. 2x cubo menos 6x más 7. Prima. Y se va a derivar esto. Entonces, para el caso de los polinomios, cuando ya tengo raíces, convierto a exponente fraccionario, hago la regla de la cadena, le resto todo este 1, después bajar un medio o la fracción que tenga, yo automáticamente mi polinomio debo poner acá y poner así la comilla, y ese es el que tengo que derivar. Entonces bajo y empiezo a trabajar y hago 1 sobre 2 y digo 2x cubo menos 6x más 7 y aquí voy a restar 1 sobre 2 menos 1 va a ser menos 1 sobre 2, negativo encima sale, menos 1 sobre 2 por, y acá voy a hacer ya mi derivada, esto va a bajar, va a ser, hago entre paréntesis, 2 por 3, x, 3 menos 1, menos 6 por, esto va a ser 1, más, y esto va a ser 0. Yo estoy haciendo por proceso, si ustedes quieren hacer más directo, no hay problema, mejor todavía. Y prima igual a 1 sobre 2. Esto, por ejemplo, chicos, podemos cortar ya camino por el espacio. Esto, ven, esto que está aquí, es negativo. Tengo que convertirlo en positivo. Y para eso debe pasar al denominador. Esto está en el numerador. Entonces yo voy a hacer 1 sobre 2, que permanece. El 1 medio permanece. Y hago 2x cubo menos 6x más 7, 1 sobre 2 positivo. Por esto bajo ahí, en el denominador. Esto voy a poner acá, esto está en el numerador, está todavía arriba, 2 por 3 es 6, x, 3 menos 1 es 2, menos, y aquí va a ser 6. Ahí. Cuando llego hasta acá se dan cuenta que este 1 por todo esto yo simplemente puedo poner acá debajo de la fracción, o sea, ponerlo como una fracción, porque esto está multiplicando por 1, entonces esto puede quedar como un numerador para esto, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner 6x cuadrado menos 6 sobre 2 por 2x cubo menos 6 x más 7, 1 sobre 2. Así. ¿Qué puedo yo hacer más en este ejercicio? Fíjense, este 1 yo les pongo nomás ahí para que vean que hay un valor, pero generalmente este no se pone. Cuando es un número 1, generalmente eso obviamos, asumimos que hay un 1. Entonces es como que tengo una multiplicación y quedó como este, ¿verdad? Entonces en este caso, en este que está acá arriba, ¿qué caso se puede hacer? La derivada usa muchísimo, chicos. Quiero que no crean que yo elijo los ejercicios por elegir.
que los más complicados no. Es que la mayoría de los ejercicios tienen estas complicaciones de que ya tienen dentro de él casos de factorización. En este caso acá particular tengo un factor común otra vez de 6, entonces acá yo puedo hacer otra vez 6 paréntesis y digo 6x cuadrado dividido 6, x cuadrado, menos 6 dividido 6, 1. Y ahí yo ya factoricé el 6 de ese de arriba, ¿verdad? Ahora bajo el 2 y esto, chicos, yo debo convertir otra vez en raíz, esto que está acá. Y recuerden que el índice era el denominador y el exponente era el numerador. Entonces este 2 va a ser la raíz cuadrada porque está como denominador y va a ser el índice. Entonces voy a hacer acá, va a ser 6x cuadrado menos 1 sobre 2 raíz de índice 2, bueno, no hace falta la raíz, yo le estuve diciendo que no se pone y yo pongo y raíz cuadrada y escribo 2x cubo menos 6x más 7. Ahí hubiera terminado si es que no tengo este 6, este 2 que puedo simplificar todavía. Simplifico y ahí por fin terminó mi ejercicio. X cuadrado menos 1 sobre acá. No olvidé de mi 3 que simplifique. 6 dividido 2 es 3, pues. Es x cuadrado menos 1. Y acá abajo va a ser raíz de 2x cubo menos 6x más 7. Y este es el resultado final. Este es, chicos, la muy temida regla de la academia. Y conste que este es polinómica. Es polinómica. Acá, por ejemplo, no se apareció el 3. Yo no sé qué hizo el ejercicio acá con el 3, pero ese tiene que aparecer. 6 dividido 2 es 3. Acá en mi PowerPoint no está. Voy a modificarle ese para alzarle en la plataforma. Y bueno, estos son los casos que dimos. Son casos, no son temas, muchos temas largos por decir, ¿verdad? Como la vez pasada eran muchos más temas, pero más corto su desarrollo. Pero estos ya son con formulitas. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta, ¿está bien? Ya está la asistencia en la plataforma, también las 2 preguntas del foro. Por favor, contesten. A partir de mañana estaría corrigiendo los temas de los trabajos prácticos, ¿sí? Les agradezco porque están, chicos, ¿sí? Esperen que no salgan todavía. Voy a sacarle una fotito. No salgan todavía. Hay que enviar cochedeo en el grupo de los profesores. Ahí donde dice 13 participantes, lo que me interesa que salga. Eso. Les agradezco, chicos. Gracias. Cualquier cosa por medio de sus delegadas.